Buenas tardes, mi nombre es Jean-Marc Abastou, soy el asesor internacional en emergencia en salud de la Organización Panamericana de la Salud, representación de la OPS en México. Voy a presentar el panorama mundial y regional y después declinar las 20 recomendaciones de la OMS ante la emergencia de salud pública de importancia internacional asociado con la viruela símica de ahora en adelante, Mpox. Como ustedes bien saben, el 14 de agosto de 2024, el director general de la OMS, el doctor Tedros Ghebreyesus, declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional por Mpox. ¿Y eso qué significa? Es finalmente una invitación a los países miembros de una acción coordinada. Eso significa derechos y deberes. Vamos a empezar con los deberes, la notificación oportuna de casos y por otro lado, los países pueden solicitar el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de los países vecinos y recibir la información correspondiente. De nuestro lado, del lado de la Organización Mundial de la Salud y su región en las Américas a través de la OPS, es el apoyo, compartir la información, emitir recomendaciones, lo que vinieron inmediatamente después de la declaratoria, apoyar a los países, que puede ser a través de mecanismos de financiamiento y otras intervenciones correspondientes. La situación mundial se actualiza mensualmente y por lo tanto a la fecha solo tenemos información hasta el 31 de julio de 2024, antes de la declaratoria y antes del brote asociado con el clado 1B. Y por lo tanto, estamos limitados a esta información sobre la primera declaratoria de emergencia por Mpox en 2022 y por lo tanto los datos actuales que estoy presentando se limitan al clado 2 asociado con la primera emergencia. ¿Y qué es lo que observamos en este mapa mundo a izquierda? Una gran heterogeneidad en la notificación de casos. Nuestra región, la región de las Américas, es la región que más notifica casos. Al contrario, en África podemos observar desiertos de notificación y también en Asia. Por lo tanto, no es totalmente representativa del impacto de la carga de enfermedad asociada con los diferentes continentes. Cuando vemos los reportes de julio de 2024, cuando se empezó a señalar que había un aumento de casos en la cuenca del Congo, observamos el mismo fenómeno de que nosotros en la región de las Américas seguimos notificando, significa que la actividad sigue vigente y otras regiones y muchos países no están notificando los casos. ¿Cómo se reparten estos casos entre las 6 regiones que componen la Organización Mundial de la Salud? Observamos a izquierda que las 2 regiones con mayor notificación de casos son la región de las Américas, como lo acabamos de ver, pero también la región de Europa. Y si comparamos estas curvas con las defunciones notificadas a la OMS, observamos que la región de las Américas sigue siendo la región que más notifica defunciones, un poco la región de Europa, pero la sorpresa es aquí encontrar notificaciones de defunciones en África cuando la notificación de casos estaba mucho más bajo, como si eventualmente había poca detección, poca notificación, pero sí fallecimientos asociados eventualmente con una intervención tardía o sistemas de atención no totalmente performantes. Si miramos ahora
las curvas epidémicas por región y por mes, nos damos cuenta que la epidemia, o digamos la importación de casos en las Américas y en Europa fueron muy al inicio de la declaratoria, de la primera declaración de emergencia en 2022, seguidos por Asia del sureste y la región pacífica del oeste, cuando en África finalmente observamos, pero las escalas no son las mismas, una notificación más tardía, pero sobre todo un aumento importante estos últimos meses y seguramente asociado con el nuevo subclado 1B de Mpox. Si analizamos la distribución de casos por edad y sexo, claramente se observa unos grupos de afectados en edad reproductiva. El mayor grupo es de 30 a 39 años, seguido de 18 a 29 años y 40 a 49 años. La diferencia entre hombre, sexo masculino y femenino es abisal, o sea que tenemos un nivel de 95% asociado con hombres y un 5% con mujeres. Si vemos las causas asociadas, los comportamientos asociados, claramente las relaciones sexuales están en primera posición, inmediatamente seguido por los contactos íntimos de persona a persona, que eso eventualmente no se limita a relaciones sexuales, sino más bien la promiscuidad, contacto íntimo, y hemos podido detectar algunos brotes familiares asociados con eso. El contacto con material contaminado entra en consideraciones y eso se refiere eventualmente en ropa, en sábanas, etcétera, de un lado, pero también el personal de salud está expuesto, si bien el contacto sexual es mayoritario, no es el único y tenemos que velar por la protección del personal y, entre otros, las medidas elementales que conocemos y el uso del equipo de protección personal, higiene de mano, etc. ¿no? Aquí vamos a representar un mapa mundo con la distribución mundial de los clados del virus del Mpox. Mayoritariamente tenemos, y eso estuvo asociado a la primera emergencia por Mpox de 2022, el clado 2 en azul, el clado 1 en rojo, y una zona, como vamos a ver, donde circulan los dos virus, los dos subclados que mencionamos. Si vemos el mapa de África a derecha, observamos esta zona, la cuenca del Congo, donde históricamente encontramos el clado 1, al contrario de África occidental, en la cual circula el clado 2. Y ahí observamos que el clado 1B se encuentra ya en esta cuenca y coincide o convive con el clado 2, por lo tanto podríamos tener dos epidemias en uno, o sea que personas que se puedan infectar con el uno o el otro, o los dos virus circulante una vez que se exporte, algo que ya hemos observado en Suecia y en Tailandia, con casos confirmados asociados con el virus del subclado 1B. Por lo tanto, nos preparamos a la importación de casos en nuestra región y en nuestro país, aquí en México. En la región de las Américas, hasta el momento se han notificado más de 68,000 casos de Mpox.
de los cuales 145 defunciones en prácticamente todos los países y territorios de la región, 31 países de 35 países y territorios. Desde el 2024 sigue activa la epidemia por Mpox, con prácticamente 3.000 casos, siendo Estados Unidos, Brasil y Canadá los países más afectados, algo que podría evolucionar con el tiempo, recordando que Colombia, México y Perú fueron muy afectados por la primera epidemia. Pero cuando observamos aquí la curva de casos con el tiempo, observamos que nunca ha parado de circular este virus. Estamos hablando por el momento del 2B, del subclado 2B, y que a la final, como si se hubiese bajado un poco la guardia, tenemos un aumento progresivo hasta el mes de julio, y es ahí que se lanzó la alerta ante, nuevamente, reactivó la emergencia por monkeypox, pero seguramente en pocos tiempos podría ser asociado al clado 1 y subclado 1B. Y si miramos la situación regional en términos de repartición, distribución por edades y por sexo, a nivel de nuestra región, y nuevamente son datos asociados a la primera emergencia por el clado 2B, no observamos diferencia. Eso podría cambiar con el tiempo y rápidamente al momento en el cual se importen casos de 1B. Sin embargo, recordar los principios fundamentales de que una evaluación de riesgo realizado en el país de origen del brote y de la epidemia es específico del país, o sea, del lugar, del tiempo y de la persona o de las comunidades. En otras palabras, lo que sucede en República Democrática del Congo y en la cuenca del Congo no es obligatoriamente reproducible a nivel de otras regiones. Tenemos que tomar en cuenta determinantes sociales, ambientales, cultura, religiones y otros modos de vida para entender mejor los riesgos y establecer nuestras evaluaciones de riesgo. Estamos esperando un complemento de información por parte de la OMS, y obviamente esta información viene de los países, para ajustar los niveles de riesgo y alertar a las poblaciones correspondientes. En otras palabras, para los países de otros que África, el riesgo todavía es considerado como moderado, pero la situación podría evolucionar con el tiempo y las características asociadas con el clado 1B, su transmisibilidad y su virulencia. Todavía nos falta mucho por descubrir a este nivel. Ahora bien, voy a presentar las 20 recomendaciones permanentes relativa a la emergencia de salud pública de importancia internacional por Mpox. Y la primera serie se enfoque de manera genérica y alienta a los países en elaborar y aplicar planes nacionales contra la Mpox. ¿Qué significa eso a nivel de nuestro país, nuestra región y nuestro país? Primero, aprender de las lecciones aprendidas de la primera emergencia por Mpox y consolidar, revisar, actualizar los manuales, lineamientos y todos los mecanismos de intervención, de vigilancia, atención, comunicación, etc. Y dos, el primer mensaje es tratar de mitigar, es más, tratamos de eliminar la transmisión de persona a persona, porque conocemos el modo de transmisión, que de hecho ya hemos mencionado, que esté más activo o no, no impide a que iniciemos
preparándonos para responder a la potencial introducción en este país y en esta región del nuevo clado. Y tres, ahí, tratar de inmediatamente implementar el acceso, la capacidad en entornos con recursos limitados y entre los grupos marginados que son potencialmente los más afectados con esta enfermedad y su transmisión. Y por lo tanto, tratar en la medida de lo posible y lo más pronto posible de reducir, mitigar la transmisión comunitaria del virus. El segundo paquete de recomendaciones se refiere justamente a la vigilancia y el diagnóstico por laboratorio. En naranja, la obligada notificación en el sistema nacional a través de los mecanismos establecidos por el Reglamento Sanitario Internacional, que es el Centro Nacional de Enlace. Es una obligación, es algo mandatorio en el marco del Reglamento Sanitario Internacional. Y obviamente que notifiquen de manera oportuna los casos a la OMS a través de los canales ya establecidos que definimos, ¿no? Y es muy importante notificar a la OMS, ¿y qué significa eso? A la comunidad internacional y a todos los países miembros, ¿no? Eventos significativos o relevantes asociados sobre las características de la epidemia, del brote o la epidemia que se podría generar en el país, entre otros, la transmisibilidad y la virulencia asociada. Cualquier información relevante debe transmitirse a través de los canales del CNE. Tercer grupo, la protección de las comunidades y la comunicación de riesgo, que es un elemento extremadamente importante que hemos desarrollado en este país durante la COVID y que se ha transformado en un modelo a nivel regional. La comunicación de riesgo para la toma de decisiones y sobre todo, como ustedes me habrán escuchado durante la gestión de la COVID, para que la comunidad se empodere de la problemática, entienda los riesgos y pueda tomar las medidas de mitigación correspondientes. Para eso necesitamos los grupos, identificar los grupos de riesgo, comunicarnos con ellos, y es ahí que me alegra que en esta sesión, en este curso, participa la sociedad civil, que se va a expresar un poco más tarde. Aplicar las intervenciones para prevenir la estimación y la discriminación de estos grupos de riesgo. Algo, y me permito recordarlo, en nuestra organización, la estigmatización, la discriminación representa una tolerancia cero de nuestra organización, y por lo tanto apoyaremos todas las medidas correspondientes, entre otros, de comunicación de riesgo. Para este efecto se va a reactivar, revisar los manuales, los mensajes, los videos, los afiches que se puedan publicar, intercambiar, y eso está a cargo de la DGPS de un lado, pero con el apoyo técnico de CERCIDA, de la Dirección General de Epidemiología y de todos los servicios competentes en la materia. Se recomienda colaborar, participar de investigaciones de toda índole y alimentar finalmente, como se hizo con la COVID, el protocolo Mauri, que incluye todos los aspectos científicos, sociales, clínicos, de salud pública, pero también los ensayos clínicos para contramedidas médicas, la validación de pruebas diagnósticas, la ampliación de revisión de los protocolos de diagnóstico, las vacunas, su disponibilidad y los tratamientos. Entonces, regreso a el segundo grupo de recomendaciones. El INDRE ha implementado, apenas se publicaron los nuevos protocolos de diagnóstico y de detección
del subclado 1B, la técnica de PCR y de secuenciación correspondiente, lo que aplica para los laboratorios ya involucrados en la secuenciación, que son 10, y la ampliación a 4 otros laboratorios estatales para cubrir el territorio y emitir un diagnóstico confirmatorio en corto plazo. Por lo tanto, es algo que vamos a apoyar y ampliar esta red de laboratorios a escala país para que la población afectada y la comunidad mexicana pueda tener acceso al mismo, ¿no? Conocer mejor los riesgos, por lo tanto, la investigación debe caracterizar mejor esta nueva epidemia. Aquí vamos a recomendar medidas para los viajes internacionales y ahí se refiere a los puntos de entrada que se habían consolidado mucho durante la pandemia y luego con la primera emergencia por mpox. Proporcionar a los viajeros toda la información relevante para que se protejan a sí mismos, pero también a los otros, durante y después del viaje, y por lo tanto aconsejar a las personas en estos puntos de entrada, pero también a nivel comunitario, nuevamente comunicación de riesgos ahí, y para tomar las medidas, exponerse y sobre todo acudir a los centros de salud apenas aparezca una señal, un síntoma asociado con mpox. Las medidas que a veces se recomiendan para relación con los viajes pueden ser contraproducentes, como la exigencia de exámenes de entrada en el país o de la salida, o los requisitos de pruebas o vacunación, simplemente porque son improducentes y actualmente no hay acceso a la vacunación. La prestación de atención, eso es reactivar todos los protocolos anteriores asociados con la emergencia de 2022 por monkeypox y, por lo tanto, integrar en la detección, la prevención y la atención, incluso la investigación de todo el programa de prevención y control de VIH y enfermedad de transmisión sexual, como bien se hace, y ahí es SENSIDA y la red de hospitales correspondientes que están manejando este asunto. Y para terminar, el acceso, que es fundamental, equitativo a las contramedidas seguras que sean farmacológicas o no farmacológicas. Hay cuestión de equidad, de acceso universal al sistema y a los servicios de salud. Incluye no solo el tratamiento, sino la detección, diagnóstico, el acceso a vacunas, que vamos a ver en la recomendación 20, que se dirige a los grupos de riesgo de un lado o a la exposición a riesgo, y por lo tanto no estamos hablando aquí de la vacunación masiva, y aún con eso estamos enfrentando una gran escasez de vacunas. Por el momento estaremos informados oportunamente al momento de que estas 20 recomendaciones se declinen con el apoyo correspondiente. Pero desde ya sabemos que el país se está preparando a la potencial introducción del nuevo clado 1B. Muchísimas gracias.